¿Sabías que hay un pueblo en la ruta romántica construido dentro de un cráter? ¿Es peligroso vivir ahí? Durante nuestra visita a este fascinante pueblo surge una pregunta intrigante. ¿Por qué se dice que estamos rodeados de diamantes? En este vídeo te llevaremos a descubrir el misterio detrás de esta afirmación y responder a estas dos preguntas que acabamos de hacer. En este vídeo también visitaremos un castillo de 900 años, dos destinos con historias alucinantes. Hola ciudadanos del mundo, hoy nos encontramos en Northingham, un pueblo medieval que parece sacado de un cuento. Vamos a comenzar por la muralla de 2 kilómetros y 100 metros, pero esconde un secreto que pocos conocen. ¿Te imaginas vivir dentro de un cráter como comentábamos al principio? Sí, literalmente, pero no te preocupes que no es un cráter volcánico, sino es un cráter creado por un meteorito de hace millones de años. Este cráter, conocido como el cráter de Ries, tiene un diámetro de 24 a 26 kilómetros. Fue formado hace unos 14 millones de años por el impacto de un meteorito, así que no fue de origen volcánico. ¿Te imaginas la fuerza de este impacto? Los científicos dicen que fue tan potente como 1,8 millones de bombas de Hiroshima, casi nada. Pero aquí viene lo más sorprendente. El impacto no solo creó este paisaje único, sino que dejó un cráter lleno de miles de millones de diminutos diamantes. Sí, lo que estás escuchando, diamantes. Pero antes de que empieces a soñar con hacerte rico, tenemos que decirte algo. Estos diamantes son tan pequeños que no son visibles a los humanos. Y te preguntarás, ¿cómo se crearon? Pues fue un proceso tan intenso que las burbujas de carbono de su interior se transformó en diminutos diamantes en una concentración que no podemos ver en ningún otro sitio del mundo. Aunque los habitantes de esta ciudad nos han hecho ricos, tenemos que decir que todos esos pequeñísimos diamantes forman hoy en día parte de estas viviendas que se han construido, porque están mezclados en los materiales que han permitido realizar estas casas. Por este motivo podemos decir que estamos paseando entre diamantes. Aunque no te hagas millonario en esta visita, te harás rico en experiencias si exploras sus calles empedradas, sus casas con entremado de madera y esta muralla medieval completamente intacta. Es el único pueblo de Alemania donde puedes caminar por toda la muralla que lo rodea. Aunque el día no acompaña, nos acercamos al centro de la ciudad. No podremos subir a la Torre de Daniel para ver estas maravillosas vistas de este espectacular cráter y sobre todo del pueblo con sus tejados anaranjados. Pero sí vamos a visitar la iglesia y vamos a comprobar el arte que esconde en su interior. Estamos en la iglesia de San Jorge, ubicada en la Plaza del Mercado. Esta construcción empezó a principios del siglo XV, un periodo en el que el gótico tardío estaba en pleno auge en Europa. Fue diseñada como una iglesia de salón, algo típico en Alemania, en la que las naves laterales y la nave central tenía casi la misma altura. El techo de la iglesia es sostenido por unas 22 columnas de piedra que da una impresión de selva de piedra, debido a su altura. Ahora estamos delante del ayuntamiento. Esta fachada principal, que dada a la Plaza del Mercado, destaca por su estilo renacentista, añadido sobre el siglo XVI. Un detalle también notable es la escalinata exterior, construida en 1618, que es una de las más fotografiadas de la ciudad. Esta escalera, además de funcional, servía como símbolo de poder. En el ayuntamiento está ubicada la antigua cárcel, pero ahora en esta imagen donde está el bufón es una losa de piedra donde antes se encontraban las rejas de una celda especial de la antigua cárcel del ayuntamiento. Esa cárcel se le denominaba algo así como la casa de los tontos. Ahí se encerraba y se ponía al escarnio público a los culpables de delitos menores, borrachos y demás personas que amenazaban la paz ciudadana. Debajo del relieve dice algo así, traducido al español: ahora somos dos. Es un aviso, ahora estás fuera mirando, pero en cualquier momento puede ser tú el tonto que se encuentre en el otro lado. Una de las visitas más recomendadas es subir a la Torre de Daniel. Nosotros no subimos porque el tiempo no acompañaba, pero si estás por aquí y el tiempo lo permite, tienes que subir para ver desde arriba una buena panorámica de la ciudad. Otra cosa que tenemos que saber, que esta torre está hecha con la piedra suevita, esa piedra que dijimos que tiene pequeños microfilamentos de diamantes. Hace casi 900 años, en lo más alto de una colina envuelta en una densa niebla, se erigió una fortaleza imponente, el castillo de Hagfors. Sus muros de piedra fría y resistente han sido testigos silenciosos de la ambición desmedida y el poder incuestionable y los misterios que aún envuelve su historia. Ya este fantasma nos avisa de lo que podemos encontrar. Se dice que los habitantes del pueblo cercano cuentan
que en noches de luna llena se escucha el eco de una conversación lejana, aunque el castillo permanece vacío desde hace siglos. Un caballero sin rostro, vestido con una armadura corroída por el tiempo, deambula por el patio interior. Una leyenda, tal vez, pero en 1892 un grupo de restauradores juró haber visto una figura oscura junto a la antigua capilla, y ninguno volvió a poner un pie en Harbus. Dicen que es uno de los castillos más grandes y mejor conservados del sur de Alemania. Sabían que incluso hasta Michael Jackson quedó enamorado de este lugar y estuvo a punto de comprarlo. Se oye y hemos leído que, sin embargo, una densa niebla que cubría el castillo el día de la compra hizo que todo se cancelara. Podemos entender por qué este castillo enamoró a Michael Jackson: su impecable estado de conservación, su diseño medieval con torres imponentes, tejados inclinados y ventanas llamativas, sobre todo el ambiente medieval que se respira en cada rincón de su interior. Este castillo ha estado ligado durante más de 700 años a los Ottingen, una de las dinastías aristocráticas más antiguas de Alemania, que lo han convertido en una de las fortalezas más poderosas de la región. Aquí podemos ver el río Borgnis, que atraviesa este bonito pueblo de Harbus, dividiendo su casco histórico de la parte nueva. Y aquí, dominando el conjunto desde lo alto de este castillo, uno de los más grandes de la zona del sur de Alemania, podemos disfrutar de todas estas vistas. Ahora que estamos en estos muros también surgen leyendas, y podemos decir que una de ellas cuenta que en noches de tormenta se puede ver a una dama vestida de blanco en la torre principal, esperando a un amor que nunca regresó de la guerra. Capilla pequeña, construida en el siglo XIII, su diseño gótico simple refleja la espiritualidad de la época medieval, creando una atmósfera muy mística que aún se percibe hoy en día, como podemos comprobar esa poca luz que nos deja un poquito así. Creo que sobran las palabras. Ya nos encontramos realizando el circuito por el castillo de Harbus. Hemos comenzado en el patio, desde donde pudimos ver y disfrutar de la vista del pueblo. Hemos continuado el recorrido pasando por la capilla y ahora caminamos por el pasillo del muro que defiende la fortaleza, hasta llegar a la zona denominada la Sala de los Escudos. Este castillo, que con el tiempo pasó de ser una fortaleza defensiva a un elegante palacio, tiene casi 900 años de historia, como ya hemos comentado, marcados por batallas épicas, asedios y conflictos, que dejaron huella en sus muros. Finalmente llegamos a una zona que hoy en día se utiliza para hacer banquetes y celebraciones. Señores del mundo, hasta aquí este vídeo donde hemos conocido dos nuevas ciudades de la ruta romántica de Baviera, dos ciudades con sus intrigas y su historia, y espero que les haya gustado. Si es así, esperamos tu like, recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, activar la campanilla para estar al día de nuestro contenido, y nada, viajeros, hasta el próximo vídeo y pura vida.